imagen lo dice todo. Entonces, desde el origen de la vida, las bacterias y humanos han forjado una compleja convivencia. O sea, ya hemos dicho que tenemos millones y trillones de inquilinos que son bacterias en nuestro organismo, principalmente en el intestino. Hay esa relación que existe de la bacteria con el hospedero, que somos nosotros, puede ser armónica, es decir, feliz, o puede ser un conflicto, una enfermedad. Me dejo entender, ¿no, chicos? ¿Me entienden o no? Traten de entender, está facilito. O sea, las bacterias viven con nosotros o bien en armonía o bien produciendo enfermedad. Las que viven en armonía son nuestra microbiota y las que viven produciendo enfermedad son las bacterias patógenas. Viene de patógeno, que quiere decir enfermedad. Dan origen a la enfermedad, ¿ya? Es así que tenemos 4 modelos de relación entre la bacteria y el huésped. Es el mutualismo, el comensalismo, 3. Mutualismo, comensalismo y parasitismo. Ustedes han debido escuchar hablar esos 3 términos. Entonces, ¿qué es el comensalismo? En ambas, en todas, la bacteria está dentro de nosotros. ¿Puede cerrarla la puerta, por favor? En todas esas relaciones, la bacteria está con nosotros, pero actúa de diferente forma, ¿ya? ¿Qué es el mutualismo? Mutualismo. Hay un beneficio mutuo. La bacteria vive conmigo, yo me beneficio de la bacteria y la bacteria se beneficia de mí. O sea, hay una relación de beneficio mutuo. ¿Y cómo puede ser que la bacteria me produzca beneficio? Estas bacterias que son parte de nuestra microbiota intestinal, por ejemplo, viven en mutualismo en nuestro intestino, porque producen vitaminas, vitamina K, del complejo B, que son vitaminas importantes para nuestro organismo, o sea, nos están beneficiando, ¿no es cierto? Pero a su vez también hay bacterias, la bacteria se beneficia de nosotros, porque nosotros le estamos dando nutrientes, pH, temperatura, humedad, para que ella viva feliz. O sea, la relación es mutualismo. Comensalismo significa que las bacterias viven dentro del huésped, pero no hay perjuicio ni beneficio para ninguna de ambas. O sea, la bacteria no se beneficia del ser vivo, ni el ser vivo se beneficia de la bacteria, pero no le produce enfermedad, ni la bacteria se beneficia del hombre. Por ejemplo, hay bacterias que son parte de nuestra microbiota de piel, que viven ahí, pero no nos producen enfermedad. Eso se llama comensalismo, relación indiferente. Ni te perjudico, ni me beneficio. ¿Está claro, chicos? Y por último, el parasitismo. Cuando ustedes escuchen hablar estos términos, de aquí tienen que salir sabiendo estos términos. Parasitismo es cuando la bacteria invade a nuestro organismo, es una bacteria que no la teníamos antes. Invade nuestro organismo, ya sea al comer, por ejemplo, una salmonela, o al ingresar un Clostridium tetani, o el virus de la rabia. Entonces, ¿qué pasa? Actúan como patógenos causando o desencadenando una enfermedad. O sea, esa es la relación de parasitismo, el que causa daño, acción patógena. ¿Han entendido estos 3 términos? Los 3 son de relación del huésped con la bacteria. Uno es de beneficio para ambos, otro es de indiferencia para ambos y el otro es de perjuicio
para el huésped. De ahí tenemos estos términos. Esto también tienen que saberlo. ¿Qué es patogenicidad? ¿Qué les dije que era patogenicidad? Es una bacteria capaz de causar enfermedad. Patógeno quiere decir enfermedad. Génesis es origen. Todo lo que termina en génesis es origen. Origina enfermedad. Bacteria patógena es aquella que produce enfermedad. ¿Ya? Esos patógenos pueden ser de dos clases, primarios u oportunistas. ¿Qué significa patógeno primario? Son bacterias que no viven con nosotros, son patógenos obligados, se dice. No viven con nosotros y nos llegan del medio ambiente externo. Por ejemplo, nosotros no tenemos como microbiota Mycobacterium tuberculosis. Nos llega de respirar aire contaminado. Entonces, esa es una patógena primaria que llega a un individuo sano y produce enfermedad. En cambio, ¿qué es una patógena oportunista? Como su nombre indica, eso lo van a escuchar toda su vida, doctores. Es oportunista. ¿Qué significa? Que se aprovecha de la oportunidad de que bajan las defensas del huésped y produce enfermedad. O sea, es una bacteria que vive con nosotros. Puede ser parte de nuestra microbiota. Sin producir enfermedad, vive con nosotros. Si somos inmunocompetentes. ¿Qué son inmunocompetentes? Que tienen buena inmunidad. Entonces, si somos inmunocompetentes, nuestra microbiota vive feliz y no nos produce enfermedad. Pero apenas nos bajan las defensas, nos volvemos inmunodeprimidos. Y cuando nos volvemos inmunodeprimidos, las bacterias que son parte de nuestra microbiota aprovechan la oportunidad y producen enfermedades. Esas se llaman patógenas oportunistas. ¿Está claro? ¿Y qué quiere decir virulencia? Es la medida de la capacidad de un microorganismo de causar daño. O sea, un microorganismo es más virulento mientras mayor capacidad tiene de producir daño. ¿No? Una persona también se dice es tóxica, es virulenta, dicen, ¿no es cierto? ¿Es un buen concepto o es un malo para una persona? Es un mal concepto, ¿no es cierto? Es más virulenta porque su lengua habla mucho, ¿no? De los demás, se dice así, ¿no? Entonces, igual las bacterias, es la capacidad de una bacteria para causar daño en el huésped, de causar de enfermedad. Y ahí vamos a hablar de dosis infectiva. ¿Qué es dosis? ¿Qué es dosis? Hablando de dosis, ¿qué es una dosis? La cantidad. Una cantidad de algo, ¿no es cierto? En este caso, dosis de bacterias, se dice dosis, cantidad de bacterias, se dice infectiva, que es capaz de infectar al huésped, ingresan al huésped y pueden producir enfermedad. Por ejemplo, yo me como una torta y su dosis infectiva es alta. Entonces es capaz de producirme enfermedad porque está entrando gran cantidad de bacterias. Mis defensas no son capaces de neutralizar. En cambio, si como una torta con dosis infectiva baja, mis defensas la pueden neutralizar y no pasa nada. ¿Unos qué? Como unos tecitos por aquí cerca. ¿Buldi? Como unos tex. Y entonces ella vomitó después de comer, después de lo que comí. Y yo me aguanté. Y entonces ella no se enfermó, pero yo el siguiente día estaba ya con salmonelosis. No puede ser al siguiente día, porque ni tampoco ese rato, porque la salmonela tiene un periodo de incubación de 18
a 36 horas, ¿no? Ha debido ser la intoxicación con un estafilococo aureus, que en 2 a 6 horas produce náuseas, vómitos y diarreas. ¿Ya? No ha debido ser salmonela. ¿Quién le dijo? ¿Le han hecho análisis? ¿Le han cultivado las heces? Bueno, vamos a hablar de eso. Entonces, eso es patogenicidad, virulencia, patógeno primario y patógeno oportunismo. ¿Ha quedado claro esos términos, chicos? Entonces, aquí vamos a hablar cómo es que una bacteria llega a producir enfermedad. ¿Será tan fácil que esta bacteria al entrar aquí va a producir una enfermedad? No, todo depende, ya hemos dicho, del estado inmunitario del huésped y de la virulencia de la bacteria, si tiene fimbria, si tiene cápsula. Pero, ¿cómo son los pasos? Primero, la bacteria tiene que encontrarse con el ser vivo. Es el contacto inicial con la bacteria proveniente de reservorios ambientales, o sea, puede ser al respirar, al tocar, zoonóticos, a partir de los animales o humanos. Contacto inicial. Eso es el encuentro. Tiene que existir bacterias aquí. Ese es el encuentro. Pero esa bacteria, si no entra, no pasa nada. Tiene que ingresar a través de una vía de transmisión. Por ejemplo, si yo como un alimento contaminado, es a través de la vía, ¿qué se llama? Oral. Vía oral. Son las vías de infección o vías de transmisión, vía oral. Si yo respiro aire contaminado, es vía aérea o llamada también vía respiratoria. Si me salpican gotas contaminadas a los ojos, es la vía conjuntival. Si me llega una bacteria, yo tengo una herida en el pie, es la vía cutánea. Si yo tengo una relación sexual con una persona enferma con una ITS, la vía es sexual. Si yo estoy embarazada, puedo pasar, por ejemplo, sífilis, puedo pasar VIH, hepatitis B, puedo pasar a mi bebé. Esa es la vía congénita, llamada también vía vertical, de la madre al hijo, ¿no? Entonces o también puede ser por una picadura de una garrapata, de una pulga que está infectada y introduce un mosquito, introduce microorganismos. Eso es por medio de vectores. Entonces, tiene que haber una vía de transmisión. ¿Está claro, chicos? La bacteria no puede estar pululando ahí afuera. Tiene que ingresar. Eso es una vía de infección. Una vez que ingresa, hay el establecimiento. Se adhiere a los tejidos del huésped mediante mecanismos específicos. ¿Cuáles hemos dicho que la bacteria tiene métodos de adherencia? Las fimbrias, el glicocálix. Entonces, esas bacterias se adhieren más fuertemente, ¿no? Ese es el establecimiento. Ahí, cuando ingresa la bacteria, ¿nuestro organismo se queda feliz? No, nuestro organismo despierta nuestro sistema inmunológico y va al lugar donde están las bacterias a tratar de neutralizar, de eliminar. Se establece la lucha entre la bacteria y nuestras defensas. Entonces, si gana en la lucha nuestras defensas, ahí se paró la infección. Aunque hayan ingresado las bacterias, ahí se quedó. Pero si en esa lucha ganan las bacterias, porque ingresaron en gran dosis infectiva, entonces ahí ¿qué pasa?
se multiplican las bacterias, ganaron la batalla, utilizando nutrientes y recursos disponibles del huésped. Una bacteria o dos o tres se hacen miles. Y entonces se expanden, se diseminan, ya sea en forma local o a sitios distantes a través de la sangre o de la linfa. Las bacterias se expanden y se sitúan en un órgano a producir daño por medio de sus toxinas o porque invaden ellas, activando la respuesta inflamatoria. Es decir, ahí vienen los anticuerpos, los macrófagos, tratando de eliminar. ¿Y cuál es el desenlace? Se produce una infección, ¿no? Se produce una infección, ya sea infección respiratoria, infección cutánea, dependiendo por dónde haya ingresado la bacteria, infección gastrointestinal. Entonces, ¿qué puede suceder después? Puede curarse, puede cronificarse, es decir, se vuelve más larga, o puede llevar a la muerte del huésped. ¿Está claro, chicos? Entonces, fíjense que no es tan fácil que una bacteria ingrese y produzca enfermedad. Fíjense todos los pasos que la bacteria tiene que, desde el encuentro, el establecimiento, la multiplicación, la diseminación por medio de la sangre y la linfa, la localización en los diferentes aparatos y sistemas y la producción del daño o enfermedad. ¿Y qué puede suceder? O bien se producen signos y síntomas, eso es la clínica. El desenlace o bien es la curación del paciente, la muerte del paciente, o puede cronificarse y volverse portador. ¿Qué significa portador? Que yo tengo al microorganismo, a la bacteria, pero no tengo signos y síntomas, pero puedo transmitir la enfermedad. Eso se llama portador asintomático. ¿A qué se llama portador asintomático? Aquel que no presenta síntomas. A ella le pregunto. Tiene que estar atento. Bueno, ¿y gracias a qué las bacterias llegan a producir enfermedad? ¿Por qué se vuelven virulentas? A través de estos factores de virulencia que tiene la bacteria. Uno, ya hemos dicho que puede tener mecanismos de adherencia. Se pega bien mediante las fimbrias, se unen o mediante el glicocálix, evitando que las defensas vengan a quererlas fagocitar. Por medio de toxinas, hay bacterias que producen toxinas. Esas toxinas son sustancias tóxicas para el organismo humano. Pueden ser exotoxinas o endotoxinas que dañan a las células, por algo son toxinas, y alteran las funciones fisiológicas. Ahora, también pueden producir enzimas. Esas enzimas son invasivas, invaden los órganos, produciendo degradación de la matriz extracelular. ¿Cuáles pueden ser esas enzimas? Las colagenasas, que degradan el colágeno. Las hialuronidasas, el ácido hialurónico, facilitando la propagación a través de los tejidos. Y por último, la evasión inmunitaria. Estas bacterias, hemos dicho que si son en alta dosis infectiva o tienen algún mecanismo de virulencia, como por ejemplo bacterias que tienen cápsula, esas que tienen cápsula evaden a los macrófagos, ¿no es cierto? Evitan ser fagocitadas, como las cápsulas, la variación antigénica, que inhiben la fagocitosis, permitiendo a la bacteria escapar de la respuesta del huésped. Entonces, estos son factores de las bacterias que facilitan, son factores de virulencia de las bacterias que facilitan que se produzca la enfermedad. Por ejemplo, la salmonela, como patógeno primario, o sea,
Sabemos que no tenemos, ¿qué es patógeno primario? Aquel que no vive con nosotros y nos llega a través de algún alimento o agua contaminada. Por ejemplo, la salmonela es causante de gastroenteritis, náuseas, vómitos y diarrea. Puede infectar a individuos sanos, causando una severa gastroenteritis asociada a la ingestión de alimentos o agua contaminada con salmonela. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Se adhiere e invade utilizando adhesinas para colonizar el epitelio, se multiplica y produce sus endotoxinas, manifestándose la clínica de la persona, que es náuseas, vómitos y diarreas. ¿Ya? Eso es un ejemplo de la salmonela como patógeno primario. Ahora, la microbiota, chicos, ya hemos hablado de la microbiota, ¿no es cierto? No todas las bacterias son malas. Esta microbiota son nuestros inquilinos que generalmente están viviendo en el intestino. ¿En qué tipo de relación? Mutualismo o comensalismo. Entonces, nuestros aliados microscópicos son fundamentales para mantener nuestra salud y defendernos de los patógenos. O sea, ¿qué funciones tienen esas bacterias? Defensa natural. O sea, son nuestras defensas. Cuando vengan las bacterias patógenas, estas salen a defendernos. ¿Ya? Compiten con los patógenos por los nutrientes. O sea, son bacterias. Si esta bacteria está viviendo en el intestino o en la piel o en una mucosa, entonces está consumiendo nutrientes. Entonces, cuando entre una bacteria patógena, no va a haber nutrientes. La bacteria de la microbiota lo consumió todo, consumiendo nutrientes y el espacio, evitando que la bacteria patógena se establezca y produzca la infección. Modulación inmune. Estimula y educa a nuestro sistema inmunitario preparándolo para responder de manera adecuada frente a las amenazas que produce la entrada de estos microorganismos patógenos. Y vulnerabilidad, la alteración de la microbiota. O sea, ¿son buenas la microbiota o no es buena? Nos da defensa, nos da inmunidad, pero es vulnerable. ¿Qué quiere decir? Que son seres vivos que se pueden destruir. Por ejemplo, la alteración de la microbiota por acción de antibióticos, dieta o alguna enfermedad. Por ejemplo, si yo doy antibióticos a una persona sin necesidad, el antibiótico no va a decir esta es bacteria buena, esta es mala. La mato a la mala y la dejo a la buena. El antibiótico destruye todo. ¿Ya? Entonces el antibiótico solo hay que dar en caso necesario para no destruir nuestra microbiota. Y en el caso de que se destruya nuestra microbiota después de un uso de antibióticos, ¿qué es lo que hay que dar para restituir nuestra microbiota? Florestor. ¿Qué es el florestor? ¿Qué se llama? Probióticos. Muy bien. Los probióticos son bacterias buenas que se toman, hay en sobres, hay en cápsulas. Uno de esos es el florestor, que tiene microorganismos buenos que restituyen nuestra microbiota. Y no solo por los antibióticos. Una persona que está con diarrea, por ejemplo, muchas deposiciones hacen que nuestra microbiota se vaya, dejándolo a nuestro intestino totalmente vulnerable. Entonces, por eso cuando uno tiene diarrea, ¿qué es lo que el médico debe recetar? Probióticos. Probióticos para restituir esa flora que se va, porque esa flora vive en mutualismo, nos protege, nos defiende de las enfermedades infecciosas. Bueno, ya dijimos la importancia de la microbiota. Aquí están algunas: ayuda a digerir además los alimentos y absorber los nutrientes, regula el sistema inmunológico y previene enfermedades,
produce vitaminas y hormonas esenciales, influye en nuestra mente y comportamiento, ayuda a mantener la salud de la piel y de las mucosas. Una persona que toma probióticos tiene la piel suave, brillante. Un desequilibrio de la microbiota, también conocido como disbiosis. ¿Qué quiere decir disbiosis? Alteración de la microbiota. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo está mi microbiota, el intestino, que es lo más importante, saco un poquito de heces y hago una tinción de Gram. La mayoría que yo debo ver al hacer en la tinción de Gram son bacilos Gram negativos. Esa es la mayoría de nuestra microbiota. Está constituida por generalmente anaerobios, o sea, bacteroides frágiles. Esa es la mayoría de nuestra microbiota. Un 80%, un 80-90% está constituida por flora Gram negativa. Bacteroides frágiles, que son bacilos Gram negativos, que son anaerobios, pero también hay flora aerobia. Y esa flora aerobia es las enterobacterias, como Escherichia coli, Klebsiella. Eso es lo que todos tenemos si estamos sanos, si está bien nuestra microbiota. Bacilos Gram negativos y unos pocos Gram positivos. Un 10% de Gram positivos. Entonces, si nosotros sacamos las heces y vemos cómo está formada, poblada nuestra microbiota, si es normal debemos ver la mayoría, 80-90% de flora Gram negativa. Pero si nosotros vemos un desbalance, es decir, que hay mayor cantidad de flora Gram positiva y poca flora Gram negativa, hay una disbiosis o disbacteriosis, ¿ya? A eso se llama disbiosis o disbacteriosis, ¿no? No existe un equilibrio en nuestra microbiota. Un desequilibrio se llama disbiosis. ¿Y cuándo se produce esa disbiosis? En enfermedades digestivas, por ejemplo, diarrea, estreñimiento, en las artritis, en las diabetes, enfermedades mentales como depresión, ansiedad, en las enfermedades inflamatorias como por ejemplo la obesidad, enfermedad cardiovascular. Es ahí cuando nuestra microbiota no tiene ese balance de que sea mayoría flora Gram negativa anaerobia y minoría la Gram positiva. Y eso no está saludable mi intestino. ¿Qué tengo que hacer para mantener una microbiota saludable? Consumir una dieta rica en fibra y nutrientes. Evitar el uso excesivo de antibióticos. Ya les he dicho, el antibiótico destruye lo bueno y lo malo. Practicar una buena higiene y evitar el estrés y considerar la suplementación con probióticos. Siempre es bueno probióticos y prebióticos. Los prebióticos son los alimentos de los probióticos, de las bacterias. ¿Qué son probióticos? Bacterias buenas. ¿Y qué son los prebióticos? Alimentos para las bacterias buenas. ¿Y cuál es ese? La fibra. ¿Ya? Entonces, así mantenemos nuestra microbiota saludable. El estrés, ¿han visto cómo altera nuestra microbiota? ¿Hasta ahí me estoy dejando entender? Sí. Ya les dije que consumir kefir. ¿Conocen el kefir? Sí. El kefir es un probiótico natural. Se hace kefir, se consume en ayunas o en la noche para dormir. Se hace de leche, hay de agua. Es excelente el kefir, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Con búlgaros. Son unas levaduras y bacterias que se dejan fermentando en la leche y 24 horas tenemos
como el yogur, pero ácido, porque se ha producido los búlgaros, las bacterias que están ahí adentro, todas las 24 horas han consumido la lactosa de la leche, se han alimentado y han producido probióticos. Entonces eso es en forma natural los probióticos. Ya. ¿Dónde tenemos la mayor cantidad de microorganismos? Fíjense dónde, en el colon. Tenemos de 10 a la 11 a 10 a la 12. ¿Qué significa eso? 10 con 11 ceros, o sea, son 10, ¿cuántos millones son? Altísimos, ¿no es cierto? Después están en el intestino delgado, 10 a la 7 a 10 a la 8. Y allá está qué tipo de bacterias son las que hay. Todos estos son bacilos gram negativos menos los Clostridium. Yo les dije en la primera clase, todos tenemos Clostridium, tetán, hiperfringes, botulinum, en forma normal como microbiota de nuestro intestino, bajo la forma vegetativa. El duodeno, el estómago tiene poquísimas bacterias, ¿no? Pero el intestino grueso es el que mayor cantidad de bacterias tiene. Bueno, conclusión, la patogenia es un juego de equilibrios. ¿Qué significa eso? Yo no me voy a enfermar si es que está en balance mi microbiota con el agente patógeno. ¿Cuándo ocurre la enfermedad? Cuando la virulencia bacteriana logra superar nuestras defensas. Un delicado balance que puede inclinarse en cualquier dirección. O sea, tiene que estar en balance para no enfermarse bacteria patógena y microbiota, para defendernos. Si hay un desbalance, crece la flora patógena, nos enfermamos. ¿Ya? Comprende a fondo esta intrincada interacción, es fundamental para el diagnóstico preciso y el desarrollo de estrategias de prevención efectivas y la implementación de tratamientos adecuados. Ya que está, eso es función del medio. A ver, cuestionario. ¿Han entendido? ¿Alguna pregunta? ¿Es tan fácil enfermarse? Bueno, artritis. Su compañera dice cómo afecta la microbiota intestinal la artritis y la diabetes. Un diabético, uno que tiene artritis, es un inmunodeprimido. O sea, no tiene defensas para mantener ese equilibrio de la microbiota con las patógenas. Entonces, ¿qué va a hacer si es un inmunodeprimido? Se vuelve oportunista. ¿Me entienden? Y es capaz de producir la infección. ¿Qué modelo de relación se define como interacción de beneficio mutuo, donde ambas partes obtienen ventajas? Mutualismo. Mutualismo. Muy bien. Las bacterias que coexisten en el huésped sin causarle daño ni aportarle un beneficio se encuentran en relación de ¿cuál? Comensalismo. ¿Cuál es el ejemplo de beneficio vital aportado por la microbiota normal? ¿Cuál? Síntesis de vitamina K, ¿no? Que producen las bacterias del intestino. La capacidad intrínseca de una especie bacteriana para causar enfermedad en un huésped susceptible se denomina patogenicidad, ¿no? ¿Cómo se define la virulencia? La medida de la capacidad de un microorganismo para causar daño. Eso es una bacteria virulenta. ¿Qué indica la dosis infectiva? La cantidad de bacterias necesarias para matar al hospedador, para infectar al hospedador.
al hospedador, ¿no? Para matar. La infecta. Esa sería dosis letal. La de para matar es la dosis letal. Letal, ¿no? Las bacterias capaces de causar enfermedad en individuos sanos son ¿cuáles? Patógeno primario. ¿Cuál? Patógeno Primario. ¿Cuál? Patógeno primario. Patógenos primarios. Bien. ¿Cuál es el paso de la patogenia donde la bacteria se une a los tejidos resistiendo los sistemas de limpieza? Establecimiento. Establecimiento. ¿Cuál es una característica clave de Salmonella como patógeno primario? ¿Solo infecta a pacientes hospitalizados? No. Su pared celular contiene endotoxinas que contribuyen a la diarrea. ¿Ya? ¿Es parte de la microbiota normal del estómago? Ni idea, porque no es parte. Nadie tiene que no esté enfermo Salmonella en su estómago ni en su intestino. ¿Qué estrategia utiliza? No, esa no, Pseudomonas. ¿Qué región del cuerpo posee la mayor densidad de microbiota? El intestino. ¿Cuál? Colon. El colon, intestino grueso. ¿Cuál es la recomendación para mantener una microbiota saludable? Aumento de Uso de probióticos y prebióticos. Según la conclusión del documento, ¿cuándo surge la enfermedad infecciosa? ¿Cuando la microbiota está en equilibrio? No. ¿Cuando la virulencia bacteriana logra superar las defensas del huésped? Sí. ¿Siempre que hay presencia de bacterias en el colon? No, siempre hay. Cuando se consumen vitaminas esenciales, nada que ver, ¿no? Entonces, eso es la patogenia bacteriana. ¿Está claro, chicos? Sí.